y después del examen haremos una pausa para que descansen, haremos la solución del mismo examen y vemos si nos da todavía un poco de tiempo de hacer algo, ¿ya? Ok, listo. ¿Manos a la obra? Perfecto. Voy a empezar a compartir. ¿Y ya están viendo mi pantalla? Espero que sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nos hemos quedado, les dejé este ejercicio de estudios de caso control. ¿Cuántos de ustedes lo han solucionado? ¿Cuántos de ustedes han intentado realizarlo por completo? ¿Alguno? ¿No? ¿Nadie? Doctor, lo Pasó con puede los deditos. realizar, me salió 2:44. Ah, muy bien, Pablo. Espérenme, déjenme ir tomando nota de sus intervenciones. Pablo, ¿cuánto te salió? 2:44, intervalo de confianza al 95%, de 5.7 a 1.04. Más bien de 1.04 a 5.7. Sí. Ok, ¿alguien más? Muy bien, Pablo. ¿Alguien más lo ha resuelto? ¿Se acabaron los deditos? Nadie. ¿Mm? Si no lo resuelven, entonces, claro, a la pregunta nuevamente de Marcia, si no lo resuelven y el día del examen recién van a intentar resolver un problema les va a tomar 20 minutos o 30 minutos, ¿ya? Tienen que practicar, obviamente, tienen que practicar. Vamos a ver, yo solo lo voy a dejar planteado, porque me hubiera gustado, la verdad pensé que habían resuelto, entonces me hubiera gustado que por lo menos 3, 4 resultados coincidan o no coincidan, pero por lo menos que hayan hecho el intento de resolverlo y resolverlo acá para que ustedes lo comparen. Pero si no lo han hecho más allá de Pablo, vamos a dejarlo planteado. Bueno, hay una descripción adelante, toda la primera parte. Perdón. En toda esta primera parte, básicamente lo que es la definición, definición del caso, ¿no? Ahí está definiendo cuál es mi caso. El caso es un establo que tiene A característica, B característica, C característica, D, puede tener muchas más. Eso se conoce como definición, no se los dije con ese término, pero cuando uno hace estudios de casos y controles, tiene que tener muy bien definido, esto es clave, ¿ah? Esto es clave. La definición, creo que no se los dije, ¿no? Pero aprovecho ahora, si no se los dije, se los digo ahora y si no, es bueno repetirlo. En los estudios de casos y controles, yo tengo que tener bien claro, bien preciso, la definición de quién es mi caso. Y después, obviamente, lo opuesto, ¿no? ¿Quién es el control? Es un poco, si recordamos cuando hicimos estandarización de pruebas diagnósticas, ¿se acuerdan que nos detuvimos a conversar? Ahorita no recuerdo exactamente de qué enfermedad, pero me parece que fue brucelosis. ¿Se acuerdan que teníamos que definir quién era mi animal enfermo para poder calcular sensibilidad y quién era mi animal sano para poder calcular especificidad? ¿Recuerdan esa parte, supongo? Así como de importante es ese gol estándar, al que le llamamos gol estándar, de decir quién es el animal enfermo y de ahí sea heces, sea sangre, sea lo que fuera, sea suero, plasma, la orina, la muestra que hayan tomado. Pero esa definición de enfermo y esa definición de sano era crítica para que yo pueda comparar mi prueba. ¿Ah? Cierro paréntesis ahí. Lo mismo pasa con los estudios de casos y controles. O sea, yo tengo que definir quién es mi caso. De repente, si yo vuelvo al ejemplo de Erliquia, ya que muchos de ustedes trabajan en menores y seguramente tienen casos de erliquiosis canina. ¿Cuál es un perro con erliquia? ¿No? Si yo voy a hacer un estudio de erliquiosis canina de esta, dentro de este diseño epidemiológico que se llama caso y control, tengo que decir quién es mi caso. Y mi caso es un perro que está con fiebre, que está decaído, que tiene hemorragia, que tiene hemograma así, que tiene tata, que tiene, ¿no? Le pongo 6, 7 condiciones para que yo defina mi caso.
Todo lo que no suceda con esas 5, 6 o 7 condiciones es mi control, ¿ya? Entonces, lo que vemos en este ejercicio que les dejé, que era tarea para la casa, era eso, ¿no? En la primera parte ustedes tienen la definición de los casos, ¿eh? Los casos fueron definidos A, B, C, ¿no? Ustedes ponen las características. Es solo la parte, solo era para que ustedes vean el detalle con el que queda definido cuál es el caso, ¿no? Toda la información que está ahí, mayor de 15%, menor, mayor de 5%, mayor de 35%, solo son los criterios para definir mi establo que tiene problemas, mi establo caso. Y después dice, hay 45 casos, o establos casos, y 24 de ellos tienen parásitos, ¿no? Por otro lado, hay 47 controles, y los controles son los que no cumplen con esos requisitos de caso, y solo 15, dice ahí, son positivos a parásitos gastrointestinales. Entonces, como habíamos estado conversando también en muchas clases ya, es tratar de construir mi tabla de contingencia. No digo necesariamente 2 por 2, en este caso será 2 por 2, pero una tabla de n por n. Entonces, déjenme anotar acá, lo retrocedo. 47, 24, 45, 24, 47, 15. Solo 15 está bien. Entonces, lo primero es, ¿cómo es mi tabla? ¿No? Trasladar esa información, ahora estamos hablando de casos, controles, expuesto, no expuesto, ¿no? No expuesto. ¿Cuál es la exposición? La definición que tenemos arriba, ¿no? Que es un establo que tiene A, que tiene B, que tiene C característica, ¿ya? Entonces tengo 45 y 24. O sea, perdón, me fui a otro lado. Tengo 45 que están expuestos, de los cuales 24 tienen parásitos, ¿no? Definición de casos. Y por otro lado tengo 47 con 15. 47 con 15. Entonces, lo demás son diferencias, ¿no? Si acá hay 24, acá debe haber 21. ¿Sí? ¿Estoy bien? No, estoy mal. Ninguno me dice. ¿Dónde está mi error? Está al revés, doctor. Muy bien. ¿Quién Perdón. es? Pablo, ¿no? Sí. Muy bien, Pablo. Voy a borrarlo, ¿ya? Muy bien. Está al revés, pues claro. Estoy armándolo al revés. Es mi cansancio del viaje. Otra vez. Expuestos. Ustedes pongan los símbolos que quieran poner en su mente. Yo le pongo a veces así, ¿no? Entonces, de nuevo, son 45, 24. 45 casos. ¿Cuántos más son del otro? 47. ¿Cuántos están expuestos de los casos? 24 y 15 del otro. 24 y 15, así era. ¿Eh? ¿Ven mi error? ¿Ya? Qué bueno que me ha sucedido. ¿Se dan cuenta cómo el planteamiento puede llevarme a un análisis totalmente distinto? ¿Ya? Hubiera cometido un error terrible ahí. Ahora sí, por diferencia, entonces acá hay 21, ¿cierto? Y por diferencia acá tengo 32. Y entonces siempre los subtotales expuestos hay 20, 39 y no expuestos hay 53. Total yo tengo 12, 1, 8 y 1, 9. Verifico acá, 12, 1, 3. Ahora sí, acá ustedes calculan entonces. A ver, ¿quién me dice la definición de odds ratio? No lo voy a calcular porque ustedes debieron haberlo resuelto, pero ¿cuál es la definición del odds ratio? Pablo no, ya intervino Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Cuál es la definición de odds ratio? Cualquiera. Quiriquitos, quiriqui. A ver, Cusi, ¿cuál es la definición de odds ratio? Es que es la posibilidad y chance de ocurrir un evento. Perdón, no te escuché bien. Es la posibilidad y chance de que ocurra un evento en comparación con otro suceso. No lo entiendo muy bien. No sé qué quieres decir con eso. A ver, ¿alguien más? Hay algo en el chat. Dice la chance de que suceda un evento respecto a otro.
Ya, sí, pero no, deme una definición más completa. A ver, ¿quién? Marcia. Iba a decir exactamente lo mismo, doctor. La posibilidad, Mm, el chance de que ocurra un evento en comparación de otro. ya, ya, pero yo les di dos definiciones de outrage. Usen una de ellas. A ver, Luis. Este es el grado de asociación que tiene un parámetro que se está evaluando sobre una población. No. La probabilidad Doctor, de que ocurra un evento. A ver, Claudia. caso debido al expuesto comparado con el caso que no está expuesto, a la ausencia de exposición, ¿podría ser? A ver, complétalo. Estás en el camino, pero no es lo correcto. Eh, Porque en sí para hallar el OR es la parte que es el caso, es expuesto sobre lo que es no ¿Pero qué? expuesto. ¿Pero qué? ¿Qué es la parte donde el caso es expuesto? Ahí Leonor dice las probabilidades que ocurren eventos en un grupo expuesto en comparación con el no expuesto es la probabilidad. Está por ahí, Claudia, pero está sucia la definición. Hay que limpiarla. Igual, Leonor, a ver, revisa lo que has escrito, Leonor. ¿Quién me dice? A ver, Amílcar. Ah, es la división entre la probabilidad del grupo expuesto sobre el grupo de control o no expuesto. No. Lía. Escucha, profesor. Sí, te escucho, Lía. Igual, yo eh, por la exposición avance de no No te escuché bien. Hay una interferencia en tu micro, creo. el chance de debido a alguna exposición comparado con el chance que vendría, ya me entreveré. Ajá. Ponlo en limpio. Por ahí estás. Paul. El número de casos que pueden haber a comparación de los casos controles. El número de casos en comparación con los Nuevos, el casos número de control. casos nuevos, o sea, la asociación entre los casos nuevos y los casos controles. ¿Segura, Miriam? Revisa eso. Mira lo que me has dicho, casos nuevos. Paul. Doctor, sí, usted dijo que era el odds de ser caso debido a la exposición comparado al odds de ser caso en ausencia de la exposición. Lo tengo acá anotado en cuaderno. Ok, eso al menos uno. Eso es, amigos, eso. No dije probabilidades, porque incluso hemos hablado de la diferencia. ¿Cuál es la definición? La doctora Altamirano incluso se los dijo. Proporción, razón, rate o tasa, ¿no? Yo les he agregado ahí la definición de odds igual chance, ¿no? Pero se utiliza odds. Entonces, no es la probabilidad de expuestos y probabilidad de no expuestos, no es. Es el odds, o el chance, si quieren decirlo en español. Pero no es probabilidad, no es proporción. No es casos nuevos. Casos nuevos lo hemos visto en incidencia. Incidencia tiene que ver con estudios de cohortes. El odds de ser caso en los expuestos, ese es el numerador entre el odds de ser caso en los no expuestos, o usen la otra definición que está ahí en lo que les he subido al Classroom. Pero tienen que tenerlo ya a esta altura bien, digamos, bien grabado, ¿ya? Esa es la definición. Si me dicen es probabilidad, no es probabilidad. Es el porcentaje, no es porcentaje. Es que suceda un evento y que no suceda un evento, eso no es la definición del odds ratio. Es odds ratio, o sea, una razón de chances, si quieren decirlo en español.
Entonces tiene que haber un odds en el numerador y otro odds en el denominador. ¿Cuál es ese? Caso expuesto, caso no expuesto. Es así de sencillo. No se compliquen la vida, pónganlo con sus palabras, pero usen los términos epidemiológicos, técnicos, de la definición de los ratios. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado, porque las definiciones son importantes. El uso de las palabras, no confundan, no digan probabilidades por decir probabilidades, no. Piensen lo que están diciendo en la definición, ¿ok? Entonces, ahí calculan ustedes. Supongo, voy a asumir que el resultado que nos dijo Pablo, ¿no? 2,44, con sus respectivos intervalos de confianza, ¿ya? No se olviden el intervalo de confianza, al 95%, son los correctos, ¿no? Uno y algo, resuélvanlo y contrasten esta respuesta que nos ha dado Pablo, ¿no? Con lo que ustedes calculen. O sea, el cálculo está ahí. Si yo sé que estoy definiendo el odds de ser caso en los expuestos, entre el odds de ser caso en los no expuestos, a ver cuánto sale. Si quiere, háganlo ahorita, ¿ya? Y en el intermedio me dicen cuánto salió. Preguntas, y después interpretar. A ver, interprete, si esto es real, me refiero si los cálculos de Pablo son correctos, ¿cuál es la interpretación del 2,44? ¿Qué significa? ¿Alguno de ustedes? Ojo que estamos hablando de establos que tienen problemas, ¿no? Problemas con la reducción de la producción lechera debido a diferentes cosas, y entre ellos están los parásitos, ¿ya? Entonces, cuando tiene problema de parásitos, reduce su producción lechera, básicamente. ¿Qué significa el 2,44? Voy a seguir llamándolos, ¿ah? A ver, ¿a quién no he llamado? Alana. Ya, muy bien, Alana, es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? A ver, ¿quién me ayuda con la definición 44, con la interpretación? ¿A quién no he llamado todavía? A varios de ustedes, voy a mirarlos de acá de la lista. Elizabeth, ¿qué significa el 2,44? Buenas tardes, doctor. El 2,44 y viendo... ¿Sí? Disculpe, hay una interferencia. Sí, hay una interferencia de Lía. Lía, apaga tu micrófono, por favor. Bueno, viendo también el intervalo de confianza, vemos que los valores son mayor a 1 y por lo tanto asumimos que es un factor de riesgo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, que el odds del grupo control es mayor y por lo tanto se supone que los parásitos son un factor de riesgo. Ok, pero no está completo. Juliana. Buenas tardes, doctor. Yo iba a decir que hay 2,44 veces más de chances de que los establos que han tenido exposición contra parásitos gastrointestinales tengan una disminución en su producción de leche. Correcto. ¿Qué más? Complétalo. ¿Estás bien? A diferencia de los que no han estado expuestos. Ok, en comparación, ¿cuáles son los no expuestos? ¿O los controles? ¿O los no expuestos serían? Los que no han tenido presencia de parásitos gastrointestinales. Correcto. Claro. O sea, ¿hay riesgo? Sí hay riesgo. ¿Por qué? Porque es mayor de 1. Su intervalo de confianza me indica que efectivamente es significativo. ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo. Pero díganme qué significa el 2,44. El 2,44 me dice que hay un riesgo mayor en 2,44 veces en aquellos establos que tienen parásitos en comparación a los que no tienen parásitos en reducir su producción lechera. Es así de sencillo, no lo tienen que complicar, no se lo memoricen, porque se dan cuenta que cada quien lo puede decir con sus propias palabras, pero utilicen el valor, porque si ustedes me dicen, hay riesgo porque hay una asociación, se quedaron con el chi cuadrado, no avanzaron a decir cuál es la fuerza de esa asociación, la dirección que lleva, ¿ya? Entonces, completen todo, usen el valor, interpreten ese valor,
Interpreten el valor y el intervalo de confianza, obviamente, ¿no? El intervalo de confianza me está diciendo que hay significancia. Y a ver, recuerden lo que ustedes tienen, ya se los he dicho en varias clases, ¿no? Que se los voy a poner en el examen, ¿no? Miren, se las estoy dando cantadita. Les voy a pedir, ¿ya? Que me interpreten el intervalo de confianza, por qué es significativo, por qué no es significativo, y qué significa el intervalo de confianza. Y esas cosas ya las hemos dicho, las tienen en clase, y se las he repetido varias veces. Se las voy a poner en el examen. Y me voy a acordar ahí. ¡Ay de ustedes! Como dice la Biblia. ¡Ay de ustedes! Que no me contesten esas preguntas, ¿ah? Y se las estoy diciendo. Eso es, por favor, practiquen sus ejercicios, ¿ya? Practiquen estos ejercicios. Muy bien. Voy a terminar con estudios observacionales. Esto ya no lo pude hacer el otro día. Se los he ido comentando, si ustedes ven, se los he ido comentando en los diferentes estudios, pero acá se los pongo un poco más resumido o puntual, ¿ya? Son las ventajas. De estos dos estudios que hemos visto, los estudios de caso control y los estudios de cohortes, ¿tienen ventajas? Los dos tienen ventajas. Por ejemplo, el estudio de caso control se puede utilizar para enfermedades raras, esporádicas o de largo tiempo en que se hagan evidentes. Por ejemplo, enfermedades en personas, enfermedades raras, cada vez más frecuentes, pero todavía es un poco raro encontrar niños con autismo, ¿no? Cada vez hay más niños, algún problema habrá por ahí, pero no es que se presenta todos los días y en grandes cantidades. Entonces, si yo me pongo a hacer el estudio de hoy hacia 5 años, como la enfermedad es rara, me voy a demorar mucho o voy a tener pocos individuos como nuevos casos, ¿no? En una cohorte quizá. Entonces, este tipo de enfermedades raras es mejor estudiarlas en estudio de caso control, porque como ya sucedieron, están en el pasado, yo puedo encontrar los registros en hospitales, y vuelvo a al ejemplo que les acabo de mencionar, puedo buscar los registros en hospitales y seguramente ahí voy a tener, a lo largo de 50 años, cuántos casos pueden haber existido, ¿no? Enfermedades esporádicas, lo mismo, o enfermedades que demoran mucho tiempo en manifestarse, tipo, puede ser tuberculosis, tipo equinococosis, que vengo justo de la zona endémica de la Sierra Central, ¿no? Los niños se infectan a temprana edad y después de 5, 10, 15, 20, 30 años, recién se hace evidente la sintomatología del quiste en la persona. Yo puedo ir a los hospitales y sacar mis casos, personas con quistes, pulmón o hígado, y mis controles, personas que no han tenido, y hacer mi análisis de las variables en ambos grupos para ver a qué estuvieron expuestos. De repente, crianza de perros, ¿no? Tienen gente que tiene equinococosis, gente que no tiene equinococosis, y entre las variables veo tenencia de perros. Y a lo mejor las personas que tienen, de hecho así sucede, las personas que tienen más perros, o que tienen perros, o que tienen más perros, su riesgo es mayor que las personas que no tienen perros o que tienen menos perros. Ese tipo de enfermedades, ¿no? De largo aliento, es mejor estudiarlas a través de los estudios de caso control, ¿ya? Registros. Perdón. También pongo ahí, relativamente más fáciles de implementar y ejecutar. Digo relativamente porque, como ustedes comprenderán, dependemos del registro de las enfermedades que yo quiera, de las que esté interesado en estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me va a costar? Primero la idea, el planteamiento, el diseño, definir caso, definir el control, de dónde los voy a sacar, y después sentarme con los registros. Si están digitales, me ahorro un montón de tiempo. Pero si no lo están, o de recién desde el 2000 hacia acá, están digitales, antes están impresos y en fichas, hay que sentarse a armar la base de datos, ¿no? Incluso estando digitales, a veces no están en el formato que yo los necesito para el análisis, y lo mismo, hay que sentarse a digitar toda la información, ¿no? O crear mi base de datos. Pero eso todavía es más sencillo que yo irme a campo, conseguir la información, hacer el seguimiento, ¿no? Eso es un poco más costoso, oneroso, trabajoso, logísticamente, más gente y todo lo demás, ¿ya? Por lo mismo, entonces, es menos costoso que cohortes. ¿Se entiende, no? Se entiende, me están siguiendo con la idea, ¿no? Se aprovechan los registros. Bueno,
si es que los registros existen o están bien hechos. Hablaremos, ahorita paso a un slide que habla de las desventajas, limitaciones o debilidades, ¿no? No hay un riesgo, esto sí es importantísimo, no hay riesgo para los individuos. Si yo quiero trabajar, voy a poner el ejemplo de algo muy contagioso, ébola. Yo quiero ver algunas variables que podrían estar asociadas con la presentación de casos de ébola. Entonces, no necesito exponerme, ¿no? Yo voy a la OMS, voy a la CDC, me contacto y pido los registros de los individuos, de los pacientes, busco los controles, ¿no? Que están en la misma aldea donde suceden estas cosas, y empiezo a revisar las variables, ¿no? A ver qué cosa es lo que ha pasado, qué variables podrían estar asociadas con la presentación de casos de ébola, cuál es el riesgo cuando están expuestos a una determinada variable, quizá el contacto con animales, qué sé yo. Entonces, en ese caso, yo no me estoy arriesgando a enfermarme, yo estoy utilizando los registros, ¿ya? Piensen así, en alguna enfermedad sumamente contagiosa, incluso letal, y que ustedes no quisieran exponerse, pero usan los registros de lo que ya existe, ¿sí? Y permite estudiar múltiples, no debería poner causas, sino variables asociadas a la enfermedad. Claro, si yo tengo registros, y en los registros está si es macho, si es hembra, de qué edad fue, cuántos partos tuvo, en qué nivel de producción, cuál fue el manejo, qué vacunas recibió, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden analizar todas las variables, ¿no? Si hablan de pollo, puedo ver la línea, la temporada en donde que se criaron, el lugar de procedencia de los animales, la persona que manejó esos animales, en fin. Ustedes piensen en todas las variables que probablemente tienen en los registros, y eso les va a ayudar a hacer este tipo de estudios de caso control, ¿no? Imagínense, para los que hacen producción avícola, ustedes tienen cantidad de pollos de carne y lotes tras lote, tras lote, tras lote, tras lote, que va entrando y saliendo por muchísimos años, y ahí tienen ustedes una gran cantidad de variables en todos estos lotes, y si ustedes quieren analizar alguna enfermedad X, lo podrían hacer con estudios de caso control, porque los tienen almacenados, ¿no? Tienen los registros. Esos registros valen oro cuando uno empieza a tratar de hacer algunos análisis. Por otro lado, las ventajas, si hay preguntas, por favor, o comentarios, o alguna duda de lo que estoy comentándoles, me avisa, porque puede ser que en esta lista que he preparado no estén todas las ventajas también, ¿no? O de repente alguno de ustedes tranquilamente puede discrepar y decirme, no, yo no creo que eso sea una ventaja. Perfecto, ¿ya? Los estudios de cohortes también tienen sus ventajas. Por ejemplo, número 1, provee información sobre eventos subsecuentes a la exposición, incluyendo evolución, regresión. ¿Qué quiero decir con eso? Que como yo estoy planificando, ¿no? Mi trabajo de cohortes, recuerden la definición de cohortes, yo comienzo hoy día, que no me acuerdo que estamos hoy día, 26, yo comienzo hoy día 26 de septiembre, y voy a hacer mi seguimiento de los animales por 3 años. Cada 6 meses voy a evaluarlos, y cada 6 meses más, y tomo las variables. En el camino, yo puedo ir chequeando si lo que estoy haciendo va funcionando. O sea, va funcionando, me refiero, estoy consiguiendo la información que debería. Si no es así, de repente en el segundo muestreo yo puedo hacer algunas modificaciones, no en el diseño propiamente dicho, pero sí de repente en la metodología de recoger la información. De repente, si es una encuesta, yo puedo hacer alguna modificación. De repente, yo vengo de hacer un trabajo ahí con grupos focales, un estudio cualitativo. Ha salido bien, pero yo veo que podríamos haber todavía modificado un poquito la orientación del grupo, ¿no? Ese tipo de cosas la puedo hacer. Puedo, en el camino, de repente, si hago un estudio de 3 años, 4 años, a lo mejor el próximo año, no quiero ser boca salada, pero de repente viene un fenómeno del Niño, ¿no? Y vienen lluvias, vienen inundaciones, vienen huaicos, viene lo que ya conocemos todos los peruanos, que siempre nos sucede. Eso me puede hacer cambiar en el camino los niveles de exposición, o de repente aparecer nuevas variables que yo no había considerado, pero como estoy haciendo el seguimiento, puedo tomar en consideración
la precipitación, las inundaciones, las lluvias, los desbordes, ¿no? Todo eso lo puedo ir agregando, ¿ya? A eso me refiero. Esa es la cohorte, es un estudio mucho más dinámico de lo que está viniendo en el futuro. Por eso que digo que permite evaluar incluso muchos eventos potenciales durante el camino. ¿Hay una mano levantada? Doctor, sí, Marcel, sí. Esa característica que en teoría es una ventaja, también podría ser una desventaja, porque alarga el proceso, quizás perjudica la forma en la que se tenía planeado trabajar, y Sí. ¿no? También se podría hacer como Absolutamente. alternar como una desventaja. Absolutamente, por supuesto que sí. Al mismo tiempo que me puede dar una información más real de lo que está sucediendo, por supuesto. Y nos ha pasado, se los cuento rapidito para no demorarme, pero para que vean. Veníamos haciendo un estudio hace muchos años de cisticercosis en una zona de Piura. Veníamos muestreando cada 3 meses a los cerdos para cisticercosis, y de pronto llegamos, no me acuerdo exactamente el mes, pero de repente puede haber sido febrero o marzo. Llegamos ahí con una lluvia torrencial en Piura, y fue imposible llegar a las comunidades para hacer el muestreo que correspondía. Claro, la ventaja es que me agregó alguna información adicional sobre que podría haber afectado la respuesta del evento, ¿no? De la enfermedad de cisticercosis. Pero sí, al mismo tiempo nos impidió poder hacer el muestreo en el momento que lo teníamos programado. Tuvimos simplemente que avisar a la población que no podíamos llegar, porque literalmente no podíamos llegar, no se podía cruzar. Tuvimos que regresar y esperar y volver, no me acuerdo cuánto tiempo después, ¿no? De repente un mes o mes y medio después. Sí, por supuesto, es una ventaja y es una desventaja, ¿no? Correcto. Esos son los riesgos que uno corre en este tipo de estudios, que en los estudios de caso control no existirían, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer lo mismo con registros, si hubo o no fenómeno del niño, ya pasó y está registrado. Pero en la cohorte sí, me juego con todo eso, ¿ya? Muy bien. Ahorita vamos a ver las desventajas. Bien, Marcel. Permite calcular incidencias, ya recuerden ustedes estos, ¿no? Casos nuevos, que no se puede hacer en los estudios de caso control, que no se puede hacer en los estudios transversales tipo prevalencia. Pero la cohorte permite calcular incidencias. Y la doctora Altamirano les mencionó cuáles son esas características y esas ventajas y esa información valiosísima que se puede colectar a través de estudios de incidencia, ¿ya? Permite una mayor flexibilidad para escoger variables. Es lo mismo que venía comentándoles, ¿no? Yo en el camino puedo ver, de repente no se me ocurrió considerar alguna variable importante y en el camino la puedo registrar. De hecho, sucede muchas veces, ¿no? Nos ha pasado a nosotros cuando uno va tomando la información de perros, nuevamente para equinococosis, y después decíamos cuántos perros tienen, ¿no? Si el perro vive dentro de la casa o es básicamente pastor, y nos dimos cuenta que faltaba una información, que hay perros que en realidad viven dentro de la casa y muchas veces actúan como pastores, no necesariamente están todo el tiempo en el campo, una especie de combinación de dos, pero en nuestro registro no aparecía, ¿no? Entonces teníamos que agregar eso. Nos ha pasado también con estas encuestas de brucelosis, que no sé si se las he comentado, que habíamos puesto qué hace con los restos del parto de las vacas o con los abortos. ¿Lo bota o no lo bota? Pero la gente empezó a contestar cosas que no teníamos pensado que podía suceder, y decía, se lo doy al perro, lo entierro, lo quemo, lo dejo en el campo. Entonces no era solo bota o no bota, sino habían cosas interesantes relacionadas a lo que nos queríamos medir. Eso es lo que permite un estudio de esta naturaleza, ¿no? Que uno puede ir acomodando un poquito ahí y mejorar el análisis, las variables primero y el análisis de estas variables, obviamente, ¿no? También permite hacer controles de calidad, sobre todo cuando hay metodologías, protocolos, test diagnósticos. Ahorita tenemos problemas con el COP-RELISA que viene funcionando, de pronto algo falla, hay que volverlo a estandarizar, ¿no? Hay que volver a producir el anticuerpo, volver a conseguir el antígeno. Uno puede hacer ese tipo darse ese lujo, porque es un lujo, darse ese lujo de ir modificando algunas cosas o hacer controles de calidad.
Estas cosas se pueden hacer en estudios que uno planifica de hoy para adelante. A ver, menciónenme ustedes algunas desventajas. ¿Qué desventajas le encuentran después de lo que hemos estado hablando ahorita? Sin darle palo a ambos estudios, pero mencionen algunas desventajas, a ver si coincidimos con lo que yo tengo. Marcia. Doctor, según lo que me contestó hace un momento también, entiendo que los estudios de cohorte pueden ser un poco más enriquecedores o aportar mayor información y datos que un estudio de casos y control, que puede ser un poco más limitado y más por la misma limitación que ya se tiene la información, es estructurado y se sigue con el plan y ya no se pueden modificar en base a algún otro evento porque ya la información es preexistente. Correcto. Es un poco limitante, ¿no? Sí, sí, esa es una desventaja de los estudios de caso. Es una ventaja del caso de los cohortes, que lo acabo de mencionar, y es una desventaja en los estudios de caso control porque la información ya está. Y alguien la registró, si la registró bien, mal, incompleta, no se lee, no se puede, en fin, lo que fuera, ya pasó. ¿Ya? Esa es una desventaja. ¿Alguien levantó la mano antes de un comentario? Sí, yo, profesor. Sí. Sí, adelante. De los cohortes, una desventaja, como habíamos dicho en alguna clase, era uno, el costo y el tiempo, ¿no? Porque no se va a saber cómo va a cambiar los precios en el futuro. Y si queremos continuar con el mismo estudio, eso hay que tener en consideración. Y de los casos y controles, una desventaja puede ser que puede estar sujeto al sesgo, ¿no? No se sabe si por ejemplo, si son encuestas, si son fidedignas, si respondieron todos de manera sensata, etcétera. Muy bien. Comienzo por lo último, sí, efectivamente, o sea, si hay encuestas, si hay resultados de serología, si hay resultados de detección de antígeno, lo que fuera, claro, yo tengo que asumir que eso tal cual viene en el registro, no puedo modificar más, ¿no? Puede haber estado mal hecha la prueba y así está registrado, y me va a jalar a un error. Por eso también hay que tener cuidado con la selección de cuál es la fuente de donde yo saco la información, ¿no? Si es un laboratorio del cual nadie tiene referencia o todo el mundo sabe que es un laboratorio de mala calidad, no voy a sacar de ahí mi información para hacer mis estudios de casos y controles, ¿no? Si saco registros de algún lugar y yo sé que ahí los registros no los llevan bien, o hacen un mal diagnóstico, o nunca registran nada, no me meto a esos lugares. Pero sí, es una desventaja. Y por el otro lado, los estudios de cohortes, por sí solos, como todos los estudios de incidencia, ya son costosos. Ya son más costosos que los estudios de caso control, ¿no? O son más costosos que los estudios transversales. Y si a eso le agregan que en el camino puede haber una inflación inesperada, y sube el dólar, y con el dólar suben los productos de laboratorio, los reactivos, y sube la gasolina y todo, sí, obviamente se incrementa más. Por sí solos ya son más costosos que los estudios transversales o los estudios retrospectivos. Si a eso pasa cosas no calculadas, inesperadas en el camino, ya le suman ustedes un problema más, ¿no? Yo sí le indice del caso control, los registros muy bien, ya no sabemos si están registrados todos los datos, ustedes los pueden ver ahí. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Algo más? ¿Alguna otra limitación, debilidad, desventaja? Juliana. En el caso de los estudios de caso control no permite determinar la prevalencia ni incidencia, y en el caso de los estudios de cohorte, también que al hacer un seguimiento hay la probabilidad de que nuestros individuos a analizar se pierdan en el camino. Muy bien, muy bien. Caso control, dijimos, no se puede calcular prevalencia, lo dijimos el viernes, creo, o el lunes, ¿no? Cada vez que viajo me salgo de la semana, de los días. No se puede calcular prevalencia, tampoco puede calcular incidencia, ya eso queda muy bien que lo digas para que quede bien clarito. Y en los estudios de cohortes, ¿qué decías? Perdón, se me fue. De que al hecho de hacer un seguimiento hay la posibilidad que se pierdan las muestras o los individuos. Importantísimo, fundamental. Yo puedo planificar mi estudio de cohortes, ¿no? Es decir, hago mi cálculo de tamaño de muestra, digo, necesito 200 o 500, lo que fuera, 500 individuos,
y de repente en el camino, ¿qué puede pasar? Llega una enfermedad X, como sucedía antes con cólera porcino, y me mata la mitad del grupo que yo estoy siguiendo, ¿no? Pierdo muchos animales y mi tamaño de muestra se reduce, por lo tanto, el poder de detectar la diferencia que yo había utilizado en el cálculo del tamaño de muestra se va a venir abajo, ¿no? También puede pasar en el caso de veterinaria en particular, no en medicina humana, pero en medicina veterinaria, cuando hacemos este tipo de estudios, dependemos de quién, de los animales o del dueño. Del dueño, ¿no es cierto? Y también nos ha sucedido muchísimas veces, ustedes le piden permiso al dueño para muestrear su perro, su gato, su chancho, su caballo, su vaca, lo que fuera. Le piden permiso al dueño. Y dependen que el dueño, ustedes puedan convencerlo y acepte. Si acepta una vez, bien, entra al estudio, pero si después no quiere que le vuelvan a tocar a sus animales por X motivos, hay un montón de razones alrededor, se va a perder, ¿no? Así como podrían haberse muerto por una enfermedad, esos animales perdidos, son los que se denominan animales perdidos, van a ser por decisión del dueño. El dueño no quiere nunca más que toquen a su perro, ¿no? No, por más que ustedes le expliquen, no quiere, y se acabó, ¿no? Los animales también se venden. De repente ustedes llegan y los animales ya tuvieron o no que venderlos por una necesidad, como fuera, los vendió, ya no están. Perdieron a esos animales, ¿no? Esos animales son perdidos. A nosotros nos ha sucedido en un seguimiento así, que llegamos a las AIS Tupac Amaru, a pesar de que habíamos coordinado que nos esperen antes de que vayan al camal. Cuando llegamos, ya como el 20% de animales habían entrado al camal a beneficio y perdimos, no pudimos identificar de qué animal se trataba. Estaba la carcasa, las vísceras, pero no sabíamos a qué animal correspondía, ¿no? También sucede. Entonces, pueden haber muchas más razones. El asunto es que si yo pierdo en ese seguimiento un gran porcentaje de animales, y si alguno está pensando cuánto es un gran porcentaje, puede ser de 20% para arriba. Si pierdo muchos animales en el seguimiento, entonces mi estudio va a perder poder, ¿no? Fuerza en la detección de lo que yo esperaba determinar, ¿ya? Eso es muy importante en los estudios de incidencia, y que no sé si la doctora lo mencionó, pero creo que sí. En los estudios de incidencia y por lo tanto en los estudios de cohortes, la pérdida del seguimiento de los individuos. O también pasa con animales, y les cuento todo esto, no se los cuento del libro, ¿eh? Se los cuento porque nos ha sucedido. Nosotros identificamos a las ovejas, por ejemplo, las identificamos con un arete. Le ponemos un arete con su número, lo registramos así, pero muchas veces, a veces la gente le quita el arete porque dice que el arete le molestaba. A veces se enganchan con los alambrados y se corta toda la oreja, ¿no? O sea, es un tremendo tajo, ahí se cicatriza, pero pierde el arete, perdemos el seguimiento. Otras veces, seguramente se meten por suciedad también, a pesar de que les echamos ahí su curavichera, y se infecta, se engusana, o lo que fuera, y nos ha pasado con chanchos, y la gente le quita el arete, y lo bota, obviamente, ¿no? Entonces, si ustedes pierden, el animal puede estar ahí, pero si ustedes pierden la capacidad de distinguirlo, ¿no? Si es el animal 1 o el animal 10, o cuál animal es pierden el seguimiento. En perros, nosotros, como no le podemos poner un arete al perro en ese momento, lo que hacemos es tomarle una buena foto. Y ya sabemos que Toby es ese perrito chiquito, con rulitos, blanco, que tiene el ojo negro, y por lo menos así, porque si ustedes dicen Toby en la comunidad hay 10, ¿no? Laika hay 20. Entonces tenemos el nombre del dueño, la foto del perro, la edad y todos los datos extras, ¿no? El seguimiento y la identificación de los animales en estudios de incidencia y de cohortes es fundamental. En humanos es más sencillo, porque ustedes presentan su DNI y ya pues ese es su DNI, son ustedes. Puedo haber envejecido, ¿no? Pero sigo siendo César, y ese es mi DNI, y mi número no ha cambiado nunca. No necesito un arete o un tatuaje, ¿ya? Suceden esas cosas. Entonces, fíjense, todas estas cosas que les comento hacen que los estudios de cohortes realmente sean más bonitos, ¿no? Son más bonitos. Bueno, a mí me gusta hacer el trabajo en campo. Son más atractivos hacerlos, pero son más demandantes, requieren más esfuerzo, requieren tener más cuidado,
requiere más logística, finalmente pueden traducirlo ustedes en más plata, más soles, ¿ya? A ver, ¿qué cosas les puse yo acá? Voy a soltar todo. Ahí está. Caso control, desventajas, el estado de exposición, ya esto ya lo hemos visto, ya le hemos achacado mucho a los registros, esos son, ¿no? También a veces, ¿no? Veo ahí y dice positivo Ehrlichia, pero no me dice qué prueba usó, no me dice cómo eran los signos, no me dice si hizo un hemograma, entonces me hace dudar que sea la definición correcta de enfermedad. Y en el caso de humanos, a veces las enfermedades con el tiempo, no tan seguido ni tan evidente de un año a otro, pero en 10 años las definiciones de algunas enfermedades, tampoco de todas, en humanos, han cambiado, ¿no? Caso típico es el asma en personas. La definición de hace 20 años no es la misma de asma de esta época. Ha cambiado. Entonces, si yo tengo registro de hace 20, 30 años, esos casos de asma no hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿no? Cambian las definiciones también. Cuando me refiero a esto, las variables externas, es porque ya nuevamente tiene que ver con los registros. No puedo yo saber exactamente qué cosa sucedió en el momento que se tomaron los datos, a no ser que estén registrados, ¿no? A veces la selección de los controles, creo que se los comenté un poquito el día lunes, puede ser un poco complicado también. ¿Cuál es un control adecuado para el caso que estoy estudiando? Si alguien se está interesando en estudios de caso control, realmente hay textos, hay textos completos que solo se dedican a estudios de caso control, ¿ya? Y ahí hay mucha discusión, no discusión, pero mucha información sobre cuál sería un control adecuado para algunas enfermedades que se están estudiando. De repente, para alguna enfermedad veterinaria en particular, puede que no haya recomendaciones, pero en base a lo que ya está, uno puede pensar cuál sería mi control más adecuado para estudiar una determinada enfermedad. Y muy bien lo dijo, creo que fue Juliana, no se puede determinar incidencia ni prevalencia. Cohortes, por otro lado, requiere, no necesariamente, porque esto tiene que ver, no es que se requiera un gran número, tiene que ver con un cálculo de tamaño de muestra, pero sí suele, dependiendo en la fórmula, no sé si esa fórmula se las he pasado, creo, en estadística, pero cuando ustedes hacen el cálculo de tamaño de muestra para estudios de caso control o para estudios de cohortes, tienen que poner dentro de la fórmula uno de los ingredientes, ¿no? Uno de los elementos que les pide es cuál es el estimado del OR o del riesgo relativo. Y no es necesariamente que salga un gran número, pero porque va a depender de cuál es el nivel de riesgo que yo le estoy dando, ¿no? Si el nivel de riesgo es 1.8, entonces seguramente voy a necesitar muchos más individuos que si el riesgo es 5.3, ¿ya? Pero es cuestión de meterlo en los cálculos y ver. Otra desventaja, claro, es el tiempo, ¿no? Se tiene que planificar esto, hay que pensar en muchas cosas, hasta en los detalles más finos, ¿ya? Les pongo un ejemplo rapidito para que vean. Fui a la sierra a hacer este trabajo de grupos focales, todo listo, todo estaba perfecto, hasta que dijimos, había que pegar el ciclo de vida, y lo tenían, las estudiantes lo habían hecho muy bonito, dijimos, ¿y ahora cómo lo pegamos? ¿Que no hay más que nadie tiene con qué pegar? No, ahí está. Es un detalle insignificante, pero en los estudios de cohortes o en los estudios en los que uno planifica cómo hacer el trabajo en campo, hay que pensar en todos los detalles, ¿no? Felizmente alguien tenía ahí una cinta de embalaje, ya con la cinta de embalaje hubo que hacerlo. Pero se puede escapar cosas así tan simples como esta y cosas tan importantísimas, ¿no? Les cuento una vez. Disculpen que les cuente estas anécdotas, pero me voy acordando y espero que sean útiles si alguno va a planificar. Llegamos a Piura a muestrear cerdos. ¿Conocen el vacutainer? ¿No es cierto? La aguja de vacutainer, que toma la sangre más limpia al vacío, el tubo al vacío, la aguja se pone en el holder. El holder es como un capuchón, y ahí se enrosca, ¿no es cierto? Como nos toman a nosotros, se pone, ya está. Llegamos a Piura y adivinen qué cosa nos habíamos olvidado. El holder, ¿no?
Entonces, ¿cómo sangramos chanchos con esa aguja así? No se puede, es medio incómodo para hacer eso y después hincar el tubo. No había forma. Necesitábamos un holder. No había forma de conseguir holder en Piura, estoy hablando de hace muchos años. Entonces tuvimos que comprar una jeringa, ingenio peruano, una jeringa grande, la cortamos y con Soldimix pegamos ahí una tuerca que le hacía la rosca de la aguja del Vacuitane. Y así tuvimos que comenzar el muestreo, mientras de Lima nos enviaban el holder, que era una cosita de este tamaño, ¿no? Pero tenían que enviarnos. Pero los 2 primeros días hacíamos así con... En fin, pero para que vean lo que puede suceder con los estudios de cohortes, ¿no? Definitivamente, prácticas, usos, exposiciones pueden cambiar, ¿no? Dependiendo el tiempo que me va a demandar hacer el estudio, en el camino pueden suceder estos eventos que hemos estado conversando y eso puede cambiar también muchas de las exposiciones relacionadas a la enfermedad. El costo, ¿no? Es difícil mantener el seguimiento de los animales, dependiendo las circunstancias, la enfermedad y la especie con la que ustedes trabajan. De repente, corríjame ustedes, los que trabajan en avicultura, Paul, Sergio, como yo tengo ahí mis aves, sean gallinas, sean pollos, sean reproductoras, las tengo ahí, ¿no? Y yo las puedo tener identificadas por galpón o si trabajo en baterías, como fuera, las tengo identificadas, ¿no? Cuando yo trabajo en esas condiciones, quizás es mucho más sencillo hacer el seguimiento, no lo sé, se me está ocurriendo. Que, por ejemplo, tratar de hacer seguimiento de perros o chanchos en las comunidades, porque ahí los chanchos a veces llegan ustedes, el chancho no está en el monte, hay que buscar quién lo saque de ahí, en el caso de la selva, es complicado. Pero de repente, en otras circunstancias, o si hacen un trabajo de seguimiento en la clínica de animales menores, quizá ustedes pueden tener identificado al dueño, al perro, y tratar de hacer el seguimiento que tienen que hacer con este estudio, ¿no? Y nuevamente el control de las variables externas, a veces, como todos estos sucesos que hemos estado conversando, puede ser también una desventaja, que lo dijimos antes, creo que lo dijo Marcia también, puede ser una desventaja en los estudios de cohortes. Sin embargo, estos estudios de cohortes, y no tengo nada en contra de los estudios de prevalencia, que también son muy útiles, o los estudios de caso control, que también los hemos hecho, los estudios de cohortes bien organizados, bien hechos, proveen muchísima información valiosa en relación a la enfermedad que ustedes quieran. Ojalá que alguno de ustedes se anime a hacer un estudio de cohortes. No tiene que ser tampoco 5 años o 10 años, ¿no? Puede ser un estudio de cohortes de año y medio, de 2 años, y seguramente sacan una información muy, muy rica en ello. Preguntas hasta acá. Con esto voy a cerrar los estudios observacionales. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Steve. Doctor, buenas tardes. Una consulta, con lo que mencionaba de la desventaja del estudio de cohortes, en el caso del seguimiento, que es un poco difícil, ¿se podría decir que los estudios de cohortes que se realizaron, bueno, que tuvieron fechas entre la pandemia no son tan fiables? No, yo no diría, depende de qué estudio. ¿Tienes alguno en mente, alguno que hayas leído? Bueno, más que todo en el tema de medicina humana, ¿no? Ya que es donde más afectó, ¿no? Tal vez algún seguimiento de algún proceso respiratorio que estaban haciendo y, bueno, justo vino la pandemia. Puede ser, de hecho, el COVID afectó el seguimiento y las tareas de monitoreo, de vigilancia de todas las enfermedades, ¿no? Si revisamos los datos de enfermedades en general, ustedes verán que hasta el 2020 tienen cierto comportamiento y después hay un bajón hasta el 2021-22 y otra vez empieza como a elevar porque ya vuelve a su ritmo, ¿no? Entre mediados del 22 y ya todo el 23, las cosas se han normalizado en relación al COVID, ¿no? En relación a la pandemia. Sí, seguro, si alguien estaba haciendo algún estudio de cohorte en el camino, debe haber tenido serias dificultades para poder continuar haciendo el seguimiento de sus pacientes, por las razones que todos conocemos, todos lo hemos vivido, sí, seguro que sí.
Pero también durante la pandemia, si ustedes recuerdan, aparecieron varios estudios también de cohortes que hacían seguimiento a la gente que se iba afectando con esta enfermedad. Y de ahí aparecía información que mejoraba los tratamientos. No sé si se acuerdan un poquito, nos remontamos a los inicios del COVID y de la forma en la que se trataba ahí y cómo terminaron tratando hacia el 2021-22, seguramente hay grandes diferencias, porque la cohortes de esos individuos que entraban a tratamiento, a UCI o lo que fuera, iba produciendo información valiosa para el manejo de la enfermedad, ¿no? Y después aparecen los ensayos clínicos, que es lo siguiente que vamos a hablar, ¿no? Voy a tomar tu intervención, Steve. Después empezaron a aparecer los ensayos clínicos de medicinas y de vacunas, ¿ya? Que es una especie, ahorita lo vamos a ver, es una especie de cohortes, pero con un componente diferente, que son ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos y preclínicos, ensayos de laboratorio, ensayos experimentales. Pero sí, tienes toda la razón, podrían haber estado afectados. Precisamente esa es una de las cosas que poníamos en la desventaja, ¿no? Que pueden haber sucesos inesperados. Yo vengo haciendo contento mi estudio de cohorte y ¿quién iba a esperar? Viene una pandemia, me cambia todo el escenario, porque no solo me impide hacer seguimiento, sino que además me está agregando una o dos condiciones importantísimas que van a afectar mi seguimiento de tuberculosis, de SIDA, de malaria, de dengue, lo que haya estado trabajando, de leptospira. Definitivamente lo tiene que haber afectado. ¿Ok, Steve? ¿Esa era tu pregunta? No sé si la contesto. Sí, doctor, gracias. Gonzalo, gracias. Steve. Sí, doctor, buenas noches, buenas tardes. Sí, tenía una pregunta un poco respecto a los estudios observacionales aplicados a enfermedades en organismos acuáticos. O sea, de repente un poco más orientado a su opinión o cómo cree usted que se pueda manejar esto, porque al menos en Perú, la mayoría de trabajos son prevalencias, que bueno, son un poquito más manejables, pero muchas veces los problemas no se dejan, o bueno, puede ser es también parte del tema de presupuesto. Puede hacer otro tipo de estudios, de repente como para evaluar incidencia o evaluar más factores de riesgo. Se vuelve un poco complicado cuando tratamos de hacer eso. No sé si de repente usted tiene una referencia o de repente alguna opinión un poco más firme, ¿no? O más formada. Ok, muy bien, Gonzalo, gracias por tu pregunta. Claro, hablemos de gamitanas o de truchas, ¿no? De hecho, no te voy a decir que le pongas un arete para identificarlo, ¿no? Es difícil. No, yo no diría, no tengo experiencia y tampoco, la verdad, no he buscado, te voy a ser sincero, no he buscado estudios de casos controles o cohortes en peces. Me arriesgo a decir que deben existir y lo mejor es que uno los busque, así no sean mi tema en particular, busque y vea cómo ha sido el diseño, sea de un caso control o de cohorte, pero me animaría a decir que no es imposible, sino que la unidad de análisis no es una trucha, ¿no? Claro, no es una tilapia, sino tendrá que ser una poza, ¿no? Se me ha olvidado la palabra. Es una poza, o sea, no es una vaca, 2 vacas, 3 vacas, o un chancho, en el caso de los trabajos de nosotros, un chancho, 2 chanchos, un perro, 2 perros, o una persona, otra persona. Aquí la unidad de análisis es una poza, que están separadas seguramente por el nivel de crecimiento, no sé si eso tiene un nombre técnico, están los más chiquitos, ¿no? Bastante visible. Claro. Ya, y dentro de los más pequeñitos, vamos a decir, los alevinos, no hay una poza, sino hay 20 de estas, entonces hay 20 unidades de análisis ahí, y las voy a hacer seguimiento, de repente, incidencia, hablemos de incidencia, voy a ver la presencia de alguna bacteria de estas que ustedes estudian en truchas, ¿no? Y tengo las pozas y las vengo siguiendo, y voy viendo en cuántas pozas empiezan a aparecer, cuántos nuevos casos, eso sí puedo detectar, porque si yo todos los días reviso, o cada semana reviso, seguramente voy a detectar algunas truchas enfermas. O sea, casos nuevos sí lo puedo hacer, ¿no? Puedo hacer
pozas con enfermedad o sin enfermedad, y puedo analizar la calidad del agua, la temperatura del agua, y no sé, las variables que ustedes manejan en acuicultura, ¿verdad? O sea, no creo que sea imposible, pero es cuestión de plantear el diseño, adaptar estos estudios observacionales a las condiciones. Ahorita te doy la palabra a Marcia. Lo mismo podría pasar con pollos, en explotaciones intensivas como las que conocemos en granjas. Trabaja Paul, Sergio, no, yo no puedo hacer un pollo, otro pollo, sino mi unidad de análisis será pues el galpón, ¿no? Donde existen, voy a poner cualquier número, donde existen 5.000 aves. Mi unidad de análisis es un galpón, otro galpón, otro galpón, otro galpón, que pertenecen a una granja. Después está la granja 2, donde existen 20 galpones más. Entonces, es la definición de la unidad de análisis es lo importante para yo poder hacer seguimiento. Se pierde el detalle de una vaca, dos vacas, un caballo, otro caballo, ¿no? ¿Cuál es mi unidad de análisis? Creo que sí se puede. A lo mejor por ahí se puede plantear algún trabajo interesante. Sí, yo justamente lo decía por eso, por lo que se ha tratado en el proyecto, me parece muy interesante, pues. Bueno, trabajaba con menores, sí se veía muy bien. Pero sí, muy bueno. Anímate a algún diseño de esa naturaleza, sería interesante. Sí, buscaré información, Manuel. Me parece muy interesante. Perfecto. De nada, Marcia, ¿no? ¿Marcia levantó la mano o ya no? Doctor, sí. Tenía una pregunta que va a sonar un poco, pero ¿es factible que un estudio de control evolucione a un cohorte? Me explico. Yo estaba intentando hacer un estudio proponiéndome, evaluando si era la posibilidad de hacer un estudio de caso control en un tema referente a otitis, pero me doy con la sorpresa de que he tenido que ir aumentando población porque la información que voy recolectando es relativamente pobre, no se ha hecho una anamnesis completa en muchos lugares, entonces he ido aumentando la población como para que la muestra se cumpla, pero me doy cuenta de que sí hay bastante carencia en algunos datos que me parecen sí relevantes, entonces estoy evaluando la posibilidad de hacer uno tipo cortes. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Realmente existe? ¿En qué momento debe uno aceptar de que no es factible hacer un control por no tener una base de datos o los registros bien estructurados y que esto pueda cambiar? ¿Sí pueden mutar si ocurre esto o es algo que no de relación? A ver, el estudio es de caso control, ¿no? No es solo control, es un estudio de casos y controles o caso control, ¿ya? Ese es el nombre. Pero no es que yo mute, para usar tu palabra, no es que mute de un caso control a una cohortes, no hay forma de mutar de caso control a cohortes. Lo que sí puedo hacer es trabajar la misma idea en cualquiera de los dos estudios. Entonces, qué bueno que mencionas esto, porque te das cuenta, o se dan cuenta todos, ¿no? Tomando el ejemplo de Marcia, dense cuenta todos de lo débil que son nuestros registros, ¿no? A veces no tomamos la información y ahí es donde perdemos los registros, pues, la información valiosísima de poder hacer este estudio. Yo quiero saber qué variables están asociadas o tienen más riesgo estos animales de tener otitis. Si yo tuviera eso, me voy en un caso control y busco los perros que tienen otitis, todas sus variables, los perros que no tienen otitis, ¿verdad? Con las definiciones adecuadas de otitis y no otitis, y busco todas sus variables. Pero ya me doy cuenta que cuando voy a hacer eso, tengo la idea, voy a mis registros o los registros de donde fueran, y no hay la información. Y no me definen el grado de otitis, cómo confirmó que era otitis, dónde estaba la otitis, cuánto tiempo tenía la otitis, y qué raza era el perro, y de qué edad era, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no hay la información, no es que yo mute a hacer una cohorte, sino digo, pucha, qué lástima, no puedo hacer un análisis, un estudio de casos y controles, pero me interesa ver qué cosa pasa. ¿Otitis era o dermatitis? Otitis, ¿no? Otitis, doctor. Otitis. Entonces, me interesa de todas maneras, claro. Me quedo con la idea de que quiero saber cuál es el riesgo de diferentes variables. Entonces, voy a hacer un estudio de cohortes.
Y ahí voy a tener que planificar cómo hago el seguimiento de estos animales. Porque normalmente los animales van a consulta cuando tienen el problema. Porque en un estudio de cohortes yo necesito casos nuevos, ¿no? Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. Entonces yo tengo que tener al inicio, tengo que tener animales sanos. Entonces yo tengo que definir cuáles son mis animales sanos. Yo tengo una cartera de clientes de 500, y de esos 500, de repente yo digo, escojo un tamaño muestra 150, y le digo, señores, a ustedes voy a revisar sus animales cada 2 meses, ¿ya? Gratis, cada 2 meses yo los voy a revisar. Todos parten sanos. Cada 2 meses yo los reviso orejas, y voy anotando quién tiene otitis y quién no tiene otitis. En qué momento, ¿no? Incidencia, recuerden, en qué momento de ese seguimiento, ese perro, yo lo diagnostico como otitis. Por la muestra, clínicamente, como ustedes quieran. Ustedes pongan las condiciones. Y después pueden ver ahí de qué raza son, ¿no? De qué edad son, cuál es el manejo que tuvieron previo, todo lo que quieran. Pero tengo que seguirlo. No sabría decir cuánto tiempo, ustedes expertos en el área de menores, definan en cuánto tiempo creen ustedes que van a encontrar algunos perros sanos que se convierten en casos nuevos de otitis. ¿Que se puede? Se puede. Pero ya ven la planificación que van a requerir y el esfuerzo que van a requerir para hacer seguimiento de todos estos animales, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó un poco claro, Marcia? Si esa es tu idea, adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Oh, perfecto. Entonces esperamos una investigación, una tesis así de incidencia. Fíjense cómo sería, ¿no? Estudio de cohortes para otitis canina en no sé dónde, en X lugar, ¿ya? Eso no hay mucho seguro. Revisen en la literatura. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, esto me da pie a continuar. ¿Qué hora es? Tengo tiempo, ¿no? ¿Estamos bien? Ya, de repente una media hora más y ya no hacemos intermedio, unos 25 minutos más y paramos, ¿ya? Para no bombardearlos. Vamos a entrar entonces a hablar un poco de experimentos, ensayos preclínicos, ensayos clínicos, que es un capítulo de la epidemiología que ha tomado mucha fuerza desde 100 años atrás, seguramente, ¿ya? Muchísimo en el último periodo de la pandemia, y no es hacer un experimento por hacerlo. Tiene ciertas normas, ciertos parámetros, ciertas indicaciones, ciertas definiciones que están dentro de lo que es el ensayo clínico. Y seguramente más de uno en esta sesión, en esta sala, ha hecho experimentos con animales. Entonces ya no estoy hablando, para caer un poco por acá, ya no estoy hablando de estudios observacionales, caso control, cohortes, ya no estoy hablando de estudios transversales, prevalencia, sino estoy hablando de estudios donde hay intervención mía a propósito para generar algo o para medir algo. Esos son experimentos, en otras palabras son experimentos, pero se conocen con el nombre general de ensayos clínicos, clinical trials, los van a encontrar en inglés, y los ensayos preclínicos, que son fundamentalmente en animales, ¿no? Y aquí entra el gran universo de drogas, me refiero a tratamientos químicos, intervenciones, vacunas, en fin, todo lo que nosotros usamos ahora en medicina veterinaria, en medicina en general, en salud, todo lo que usamos, desde normas básicas, intervenciones tipo vacunas, lavado de manos, cualquier fármaco que ustedes utilicen en animales o en nuestra propia salud, vienen de ensayos, primero en el laboratorio, que pasan luego a ensayos en animales, experimentos en animales, y que terminan en diferentes fases
que lo hemos escuchado mucho durante la pandemia, en diferentes fases, en experimentos, son experimentos en personas. Ese es el enorme campo que se incluyen dentro de esto de ensayos clínicos en epidemiología. Entonces yo voy a tratar en algunos cuantos slides, si no termino hoy, vamos mañana, en algunos cuantos slides voy a tratar de irles presentando una serie de aspectos y de conceptos que son fundamentales a tener en cuenta cuando uno hace experimentos, ¿no? Bueno, nosotros como veterinarios no hacemos experimentos en persona, pero yo puedo estar capacitado para diseñar un experimento en personas, un ensayo clínico. No lo puedo hacer porque yo soy veterinario, pero sí hacemos seguramente más de un experimento con animales. Cada vez es un poco más, no quiero decir difícil, sino hay que pasar una serie de normas para presentar, para poder trabajar con experimentos. Si de hecho los estudios observacionales epidemiológicos de los que hemos estado hablando, no es que yo voy a tomar tu ejemplo, Marcia, discúlpame, no es que yo vaya y le digo al dueño, oye César, necesito hacer seguimiento de tu perro, ya cada 2 meses me lo traes gratis, le voy a revisar las orejas porque estoy haciendo un estudio para los perritos, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, tráemelo. Bueno, no es así nomás, porque yo necesito una aprobación de un comité de ética, ¿no? Y después necesito un consentimiento de César, que me firma diciendo que va a participar con su perro y me lo va a traer cada 2 meses. En los estudios experimentales, ojo con eso que acabo de decir, que no lo he dicho, no lo he mencionado, pero acuérdense que todas estas cosas tienen que pasar por aprobaciones éticas. En los estudios experimentales, cada vez más en los últimos años, se ha convertido en ser más exigente el manejo de los animales que yo voy a experimentar. Ratones, bueno, si es cultivo celular, digamos, a la célula no le voy a pedir permiso, ¿no? Va a sufrir la pobre celulita o el linfocito va a estar produciendo citoquinas, pobre linfocito, no hay. Pero ya cuando yo paso a animales, ratones, hámsters, conejos, cuyes, perros, gatos, chanchos, monos, etc. Cada vez más los comités de ética son más cuidadosos y exigentes en el manejo de estos animales. Y no es que no se pueda hacer estudios de esta naturaleza o experimentos con animales. De hecho, los animales realmente nos proveen en estos experimentos información tan valiosa que sigue salvando vidas. Muchos de los premios Nobel que existen son otorgados a personas que han descubierto algo en la fisiología, en la salud, en la medicina, ¿no? Estoy hablando de ese campo, después de hacer experimentos con animales, ¿no? La resonancia magnética, por ejemplo, se probó en perros, en monos, en no sé qué otras especies, como 5 o 6 especies animales, antes de poderla usar en personas, ¿se entiende? O sea, es un sacrificio que hay que hacer en ese nivel para poder obtener un mayor beneficio en la salud de las personas. Entonces, repito, no es que no se puedan hacer, porque a veces hay los extremos, ¿no? No, ya no se pueden usar, no usen animales, no es que no se pueda usar. Hay que usarlos bajo ciertas normas, con diseños bien adecuados para garantizar que el resultado va a ser también favorable, o sea, va a ser adecuado, sea negativo o positivo en el resultado, pero que el animal me haya servido realmente para eso, ¿ya? Esos son los estudios, los ensayos clínicos o los estudios experimentales de los que yo les voy a comentar, y por ahí algunas experiencias, así como les voy contando también de ensayos que hemos hecho nosotros con animales, ¿no? ¿Qué son en líneas generales? Son intervenciones. En los estudios observacionales, ustedes colectan información, ¿no? Sigo con tu ejemplo, Marcia. Me traen el perro, reviso, otitis, describo la otitis, o no tiene otitis, ya está. Pero en los estudios experimentales, en los ensayos clínicos, yo intervengo, ¿no? Hay una intervención deliberada del investigador. Y ahí entran todos estos productos farmacéuticos, profilácticos, procedimientos diagnósticos, por ejemplo, ahí en la facultad hay un profesor que anda probando diferentes técnicas de cirugía para reparar intestino de equinos, ¿no? Ese es un procedimiento quirúrgico, ¿no? También hay procedimientos diagnósticos, hay intervenciones, programas de salud. A un grupo X le pongo A y al otro le doy B,
y voy evaluando los efectos, siempre y cuando no sean evidentemente nocivos algunos de ellos y mate al grupo de animales o menos de personas, ¿no? Se pueden medir cualquiera de estos, acá le voy a poner un etcétera. Imagínense ustedes un experimento, no sé si alguna vez participaron en alguno de ellos, y tienen ustedes una gran variedad de respuestas. Me falta una S de repente ahí, ¿no? La respuesta en los experimentos se entiende que va a depender de lo que yo esté experimentando, ¿no? Si es una vacuna y yo voy a medir anticuerpos, serán anticuerpos, pero también puedo medir mortalidad, también puedo medir supervivencia, que es lo contrario, también puedo medir productividad o ganancia de peso o peso final, puedo medir una cantidad de cosas, dependiendo de lo que yo esté queriendo experimentar, ¿ya? ¿Me dejo entender? Hay muchos aspectos importantes en realidad en esta parte. Voy a ir mencionando algunos de ellos. Hay muchísimos aspectos importantes, ¿no? Los animales o los individuos, porque también en personas sucede lo mismo, que están sometidos a este experimento, hay que seguirlos. Por eso les decía hace un rato que creo que fue con la pregunta de Steve. Esto es casi como un estudio de cohortes, solo que hay intervención mía, deliberada. Entonces, hay que seguir a estos individuos para medir el efecto de lo que yo estoy proporcionando, ¿no? De mi experimento. Les pongo aquí solo un ejemplo, ¿no? Niveles de anticuerpos con la vacuna de COVID. Puede ser nivel de anticuerpo para influenza, puede ser nivel de anticuerpo para la vacuna del mpox que está circulando, ¿ya? Lo que sea, lo que ustedes quieran medir. Pero un componente fundamental es esto, no se olviden, los ensayos clínicos, un componente fundamental antes de comenzar el ensayo clínico es que los individuos, las unidades de análisis, sean aleatorias, o sea, que se hayan distribuido de manera aleatoria, al azar, en los grupos experimentales. Y hago hincapié y lo voy a poner en azul y lo voy a poner en verde, ¿ya? Para que se acuerden bien. El azar, la aleatorización de las unidades de análisis antes de comenzar el experimento es fundamental. Yo quiero probar si la cáscara de naranja tiene un efecto mejora la productividad en los cuyes. Por ahí he leído un proyecto que están haciendo así un chico de pregrado, creo. Entonces tengo mis cuyes, ¿sí? Y ¿cómo voy a saber si la cáscara de naranja, la harina de la cáscara de naranja, no sé cómo se lo van a dar, mejora la producción de los cuyes? Entonces voy a tener un grupo de cuyes, de repente que le pongo 5 gramos de harina, al otro le voy a poner 10, al otro le voy a poner 15, y entonces habrá un grupo control. Tengo mis cuyes acá, ¿sí? Y antes, como tengo 4 grupos, antes de comenzar, hago azar. Y agarro mis cuyes y digo, por azar, este cuy para acá, este cuy para acá, este cuy para acá, este cuy para acá. Ese es un experimento, ¿ya? El azar se hace antes de comenzar cualquier ensayo clínico, cualquier experimento. Ahí les pongo algunos títulos de experimentos que se hacen. Por ejemplo, aquí se quiere probar el febendazol y praziquantel para el control de nematodes en perros. Acá les presento otro. Esto lo hicimos nosotros. Probamos el ofendazol, praziquantel y albendazol contra equinococosis en ovejas infectadas, en ensayo clínico. El azar se hace antes de comenzar. Son algunos ejemplos nada más. Aquí tenemos otro, un poco más antiguo, el ofendazol para cisticercosis, un ensayo clínico, cerdos con ofendazol, creo que en este había un cerdo con praziquantel y la combinación, y el grupo sin tratamiento, ¿no? Depende lo que uno quiera medir, depende la cantidad de grupos que yo tenga, ¿no? Para poder hacer el diseño y la definición de cuál es mi variable más importante, porque pueden haber 30 variables, estoy exagerando, pueden haber 10 variables, ¿no? Que yo voy a medir en estos animales que estoy haciendo el experimento, pero una de ellas, o de repente 2, son las más importantes, a lo que yo llamo las variables más sensibles, las que me van a decir si mi vacuna, si mi tratamiento, si la intervención que yo hago está funcionando o no. Ahora vayan pensando ustedes en algún experimento que han participado o que de repente vayan a
vayan a tener que realizar, que planificar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a medir? Eso es fundamental para definir el tamaño de muestra y para definir cómo voy a ir en el camino del ensayo clínico, del experimento, tomando la información, ¿ya? Hay una gran diferencia con la cohorte, ¿se dieron cuenta? Porque acá yo hablo siempre de intervengo, yo intervengo, hago, ¿no? Yo manejo este grupo, no, en la cohorte es el que fuma y no fuma, yo no le digo, oye, tú deja de fumar porque ahora eres no expuesto. No hay eso. Aquí sí, yo intervengo y digo, este cuy o este perro o este gato recibe esto, recibe el otro, ¿ya? Dos características importantes de los ensayos clínicos es que tienen que ser los grupos, me quedé con el verde ahí, los grupos tienen que ser comparables, ¿ya? Entonces yo tengo que tener, cuando digo comparables, vuelvo al ejemplo de los cuyes, yo no puedo decir, mis cuyes más gorditos los voy a mandar al grupo que recibe la naranja, ¿no? Y los cuyes más flacos los pongo en el control, entonces ya partieron distintos. Esos grupos no son comparables. O en un grupo le pongo 10 y al otro le pongo 3, ¿no? Eso ya no es comparable. O en alguno de los ejemplos de aquí, por ejemplo, de repente yo no digo, yo quiero que el oxenazol salga mejor, voy a ponerle ovejas que yo creo que tienen de repente un quiste o 2 quistes nada más, y al grupo control o al praziquantel, al vendazol, le voy a poner las ovejas que tienen 20 quistes en el hígado. Esos grupos ya no son comparables. Aquí pueden ser de diferentes edades, pero tengo que garantizar que mis grupos parten igualitos. No debo decir igualitos. No es que partan igualitos, que partan con características similares, ¿ya? Si yo estoy probando un nuevo, no sé, probiótico en pollos, ¿no? Y yo quiero ver si eso realmente mejora el peso final del pollo, igual, no es que yo agarro los pollos más gordos y los pongo en el probiótico y los pollitos que están a las justas en el grupo control para que ya se note la diferencia, sino que los coloco al azar, ¿ya? Y entonces todos parten con características similares. Es como que todos estamos en la meta, o perdón, no en la meta, en la partida, todos igual, no es que uno corre, ya tiene 10 metros más adelante, el otro tiene 15, todos parten iguales. Y eso se puede sacar, esas características iniciales, las puedo colectar y analizar estadísticamente, ¿no? Si hablo del peso, de repente termino haciendo un TSTU en una ANOVA, que ya ustedes conocen, y digo, sí, efectivamente, los grupos parten iguales. Esa comparabilidad de los grupos se obtiene, felizmente, cuando uno hace azar. Entonces, cuando yo tengo todos, aquí voy a hacerlo en este gráfico, ¿no? Si acá yo tengo 100 animales, voy a poner un poco más, 120 animales, y cada grupo va a recibir 40, ¿no? Entonces, cuando yo hago azar, yo agarro los animales aleatoriamente y los voy asignando a uno de estos 3 grupos, aleatoriamente. Voy a seguir con el ejemplo de los pollos, ¿ya? Si el azar está bien hecho, créanme, si el azar está bien hecho, el promedio del peso inicial va a ser similar. Estadísticamente, ustedes hacen acá una prueba, ¿no? ¿Qué prueba? ANOVA. Ya sabía que todos me iban a decir ANOVA, por eso me adelanté. Ustedes hacen un ANOVA del peso inicial, y si el azar estuvo bien hecho, les aseguro que la ANOVA les va a decir que los pesos son similares. O sea, no hay rechazo de la hipótesis nula. Los pesos son similares entre los 3 grupos. Eso es lo que garantiza el azar. Estoy tomando el ejemplo del peso, pero puede ser la variable de interés que ustedes quieran, ¿no? Lo mismo puede pasar con el ejemplo que les dije de los cuyes, ¿no? Los cuyes los distribuyo y seguramente que el peso inicial, antes de comenzar a darle la naranjita y no sé qué más, va a ser similar. Eso garantiza que el estudio va a ir bien, ¿ya? Y si realmente hay un efecto de la naranja, del probiótico, del tratamiento, de la intervención, si hay un efecto positivo de alguna de estas cosas, lo van a poder encontrar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, los grupos están distribuidos al azar, ¿no? Grupos similares. Olvídense de esto, no me acuerdo por qué lo puse. Creo que quise poner otra cosa.
grupos similares al momento del inicio. Luego viene el seguimiento, ¿ya? Parecido a una cohortes. Yo tengo el grupo 1, 2, 3, todos ingresan, los hago el azar en ese momento, ¿no? La randomización, les hago el seguimiento de acuerdo a lo que yo esté midiendo. Si son pollos de carne, no puedo irme más allá de 6 semanas, ¿no? Si son gallinas, ¿cuánto tiempo dan las gallinas? Un año, ok, 50 y tantas semanas. Si son perros, que yo voy a seguir, tu estudio de cohortes sería algo parecido, pero yo tengo que hacer seguimiento de los diferentes tratamientos en los perros, puede ser un año, puede ser 2 años. El asunto es que hay un final. En algún momento se acabó, ¿ya? Y ustedes tienen el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, los grupos que hayan definido, miren las variables que hayan diseñado, que van a ser las más sensibles y las otras las secundarias, por llamarle de alguna forma. Todas son importantes, pero para distinguir que hay algunas variables que son más sensibles a la intervención. Si yo estoy con un probiótico, seguramente mi variable más sensible puede ser ganancia de peso o peso final, ¿no? Ustedes definen ahí cuál es esa variable. El asunto es que el ensayo clínico en algún punto termina. ¿Ya? Se ofreció de voluntario cuando estaban probando la vacuna de COVID acá en el Perú, ¿no? Yo fui uno de los 3.000 en el grupo de Cayetano, fui de voluntario. Comencé, yo no sabía qué cosa me habían puesto, fue al azar, porque yo llegué ahí, tomaban toda la información, peso, tallas, no sé qué más, sangre, la torunda en la nariz para ver que eran negativo. Una vez que pasaba todas las pruebas, solo los investigadores sabían, seguramente hicieron un azar con todos los participantes, a uno les tocó placebo y a los otros les tocó vacuna. En un ensayo clínico mínimo tengo 2, ¿no? Se están dando cuenta, puede ser 3, puede ser 4, 5, pero mínimo tengo 2 grupos. Porque si hubiera sido solo, vamos a probar la vacuna de los chinos, y la ponemos la vacuna de los chinos, y después decimos cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. ¿Y cómo sabes que protegió si no hay el grupo de comparación? ¿Cuál es? ¿No? Bueno, en este caso, dadas las circunstancias, se aceptó que haya un placebo, ¿no? O sea, a uno le ponían algo que no era la vacuna, y a los otros sí. Eso es un azar. Al final, se acabó el estudio. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, creo que como 1 año y medio, 2 años. Se acabó el estudio. Ahí es el punto final, ¿sí? Y se compara lo que ha pasado en el grupo vacunado y en el grupo placebo. O como en este ejercicio que les estoy poniendo, si hay 3 grupos, entonces, entre los 3 grupos, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Ese es un experimento. Yo fui un conejillo de Indias. Fuimos, ¿no? Había que apoyar de alguna forma, así que dije, bueno, ya voy. Me tocó placebo, dicho sea de paso. Después me pusieron la vacuna. Que también aprovecho de decirles, lo que acabo de decirles ahorita es fundamental en cualquier ensayo, en animales, pero mucho más en personas. Yo fui placebo, les acabo de decir, y después me pusieron la vacuna. ¿Qué cosa es lo que estoy diciendo ahí? Que el ensayo clínico, sobre todo en personas, por eso digo, en personas, cuando se demuestra que hay un efecto, ¿no?, de la intervención, del fármaco, de la vacuna o lo que fuera, aquellos que pertenecieron al grupo placebo o control tienen que recibir el beneficio, ¿no es cierto? Si ya terminó el estudio y se demostró que la vacuna tenía una eficacia o una efectividad del 60%, creo que era, no me acuerdo ahorita, del 60%, ya pues a los que fueron placebos no nos podían dejar así, no como, qué bueno que participaste, fuiste placebo. No puede ser. Tengo que tener un beneficio, y mi beneficio fue ya venga a vacunarse. Lo mismo puede pasar con cualquier tratamiento o cualquier intervención. Una vez que acaba, oiga, si ya se demostró que funciona, venga, reciba el beneficio, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Se está entendiendo el experimento o los ensayos? Espero que sí, no veo sus deditos ahora, ok. Bueno, seguimos en los estudios estos experimentales. Era solo, ya, desde que había una mano levantada. Cuando hacemos experimentos, como les dije hace unos minutos, pueden ser experimentos in vitro, ¿no?
ni cultivos celulares y cosas de esas que trabajan en los laboratorios. Digamos que ahí no es que se pierdan estas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque si yo voy a probar en el laboratorio, en cultivos celulares, voy a probar un producto, a ver si funciona, no funciona, y lo estoy poniendo ahí con algunas células o parásitos, huevos de parásitos, lo que ustedes estén evaluando, ¿no? O desinfectantes para ver el efecto sobre diferentes virus. Se hace lo mismo. O sea, yo no puedo decir, en esta placa se ven los cultivos o las células un poquito deterioradas, ahí vamos a ponerle el desinfectante para que termine de acabarlos, y en estas otras placas la dejamos de control. No puede ser. Es lo mismo, hay que hacer el mismo azar, ¿ya? Para que todo comience parejito y ahí yo pueda medir el efecto de mi desinfectante. Y los trabajos in vivo, ¿no? Que son los ensayos propiamente, o los experimentos propiamente con animales de laboratorio. Toda la gama de animales de laboratorio que ustedes se puedan imaginar. Cada vez es más difícil, dicho sea de paso. Creo que en Inglaterra ya no se puede hacer experimentos con perros, a no ser que seguro que estén muy, muy fuertemente justificados. Y después vienen los ensayos clínicos propiamente dichos, que los reservan, esa expresión de clínico, lo reservan para cuando se hacen los trabajos ya en personas, en voluntarios, como en el caso que les acabo de comentar, ¿no? El placebo y la vacuna para el COVID. Pero hay cantidad de experimentos que se hacen, ensayos clínicos que se hacen con personas, más de lo que ustedes se imaginan, creo, ¿eh? Hay muchísimos experimentos que se hacen con personas después. Es una secuencia, ¿no? In vitro, in vivo, en personas, ¿no? In vivo, preclínicos en animales, y después en personas, porque si son cosas que se van a utilizar en nosotros, de alguna forma hay que empezar a evaluarlas, a testarlas en personas, en diferentes etapas que les voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, dentro de estos estudios preclínicos, ¿sí, Marcia? Doctor, perdón, no me quedó claro esa parte. ¿El clínicos es en personas únicamente? ¿No es en animales, por más que no sean animales de laboratorio? Sí. Mira, la verdad es que en medicina veterinaria vamos a encontrar muchas veces ensayos clínicos hablando de animales. Pero para la parte humana, los ensayos clínicos son en personas y los ensayos preclínicos son en animales. Si retrocedo aquí, acá no dice preclínico, ¿no? Dice que este es un ensayo randomizado, ¿no? Clínico, pero fue hecho en ovejas. ¿Te das cuenta? Pero cuando hablamos, para la parte humana, sobre todo, cuando ellos quieren referirse a un ensayo en personas, se habla de ensayos clínicos. Y cuando quieren referirse de una droga que está todavía en evaluación en animales, hablan de ensayos preclínicos, ¿ya? ¿Me dejo entender los dos puntos de vista? Al final, ambos experimentos en animales o en personas siguen las mismas pautas y tienen los mismos requisitos, ¿ah? El azar, la similaridad entre grupos, la identificación de variables, el tamaño de muestra. Les voy a ir contando más cosas en el camino, pero por ejemplo el cegamiento del análisis, de los análisis interinos, todo es lo mismo. Solo hace la diferencia en qué momento de evaluación nos encontramos, ¿ya? No sé si te aclaré un poquito la duda, Marcia. A ver si lo pongo así. Si en una pregunta usted de múltiple opción me pone... No, olvídate, no. Es que es en animales, en nuestra rama, sí se puede decir clínicos, como en el estudio que usted mencionó. Ok, sí, ya. Sí, pero no lo miren como en el examen, si usted me pone, no me digan eso, no se preocupen. Quiero que entiendan y que vean los elementos importantes en un ensayo clínico o preclínico, que son exactamente iguales, ¿ya? Las condiciones, los requisitos, los elementos, para que yo pueda decir, esto está bien diseñado. Qué pena que no tenemos mucho tiempo, porque yo podríamos armar grupos, a ver, diseñen un experimento, pero bien, con todas las cosas que vamos a ir conversando. ¿Ya? No sé si te aclaré un poquito la duda, Marcia. Perfecto. Gracias. Sí, Marcia. Gracias. Sí.
Ok, con esta creo que voy terminando. Bueno, ya ven, ensayos preclínicos. Este es un trabajo precisamente que hicimos en la pandemia para probar los respiradores que se producían en la Católica, en la época en la que hubo la crisis acá. Es un equipo, un respirador, que se produjo primero, ¿no? Se construyó y se evaluó, vamos a decirle, no quiero decir in vitro, pero una especie de in vitro, o sea, se evaluó si funcionaba, lo midieron, lo evaluaron, midieron todas las cositas eléctricas, electrónicas que llevaba, funcionaba. Antes de usarse en humanos, había que hacer el ensayo preclínico. ¿Dónde se hizo? Bueno, lo hicimos nosotros en la facultad con la gente de la Católica, lo hicimos en cerdos, ¿no? Buscando un modelo más o menos similar, no digo que las personas sean cerdos, pero un modelo que podría, en muchas características, se podría asemejar a las personas. Entonces, se probó en cerdos, es un ensayo preclínico. Y después, cuando funcionó, porque de hecho funcionó, sé que la Católica produjo no sé cuántos, como 100 respiradores de estos, y deben haber ido a los diferentes hospitales, ¿no? Esas son más o menos las fases, les cuento con esta experiencia, pero uno puede medir ahí diferentes respuestas, ¿no? No solo que el chancho viva o muera, sino la saturación de oxígeno, y en fin, se medían una cantidad de variables en ese momento. Entre ellos, por ejemplo, se puede medir la eficacia del producto, del equipo, de la intervención, de la vacuna, lo que ustedes quieran ver. Se tiene que medir, entre otras cosas, los efectos adversos en general, la toxicidad, el daño que puede producir. Por ejemplo, aquí en estos animales medíamos si está 2 horas, 3 horas, ¿no? Si hay algún efecto en este animal intubado que podría de repente también asemejarse a lo que podría pasar con personas, ¿no? O sea, no solo toxicidad, y yo he puesto toxicidad, pero agreguen ustedes efectos adversos en general, erupciones, shock, ¿no? Anafilaxia, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Obviamente se mide, dependiendo del experimento, la farmacocinética, la farmacodinamia de los productos. Ahorita estamos haciendo una tesis de maestría midiendo en plasma, se va a medir en plasma de perros la farmacocinética del praziquantel, ¿no? Puesto de manera topical. Es parte del experimento, del ensayo clínico. La seguridad del producto o la palatabilidad del producto, ¿no? También puede subir, que ahora se hace, existe, y puede dar mejores perspectivas de lo que podría suceder, ¿no? Aquí no es que esté todas las características, pero son algunas de las cosas que se van midiendo en estos ensayos en animales o en personas, ¿ya? Vuelvo a tu pregunta, Marcia, o sea, cuando comienza un producto a evaluarse en personas, además de la eficacia, mido los efectos adversos, además mido la farmacocinética, además mido la seguridad, además evalúo las dosis, además, o sea, como eso les decía, es lo mismo en diferentes individuos. Se entiende que si pasa por animales y la cosa va bien, entonces en personas, por lo menos espero que vaya bien. Podría haber efectos adversos y existen efectos adversos desde una ronchita hasta muerte. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto por ahí, ¿no? Se estaba probando un determinado producto y uno de los voluntarios se murió. Y sí, se murió, así. Yo sí cuando yo estudiaba afuera, y sucedió así un experimento. Uno de los voluntarios murió por efecto de lo que había recibido. Son efectos adversos, ¿no? Eso es lo que podría pasar en un experimento. Pero después un slide más adelante lo tengo, uno pone en la balanza el costo, no el costo, sino el beneficio y los efectos adversos. Entonces, si los efectos adversos son muy grandes, obviamente no voy adelante. Si el beneficio es muy grande, voy adelante. La vacuna de polio es otro ejemplo. ¿Puede haber reversión? Sí. ¿Cuánto? No me acuerdo. 1 de 1.000.000. Bueno, vamos para adelante. Porque si no, ahora vean ustedes las noticias o busquen en internet, cada vez hay polio por más países y más casos, ¿ya?
Listo, ahí me voy a detener. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, yo nuevamente. Sí, yo, dime. Yo, Marcia. Doctor, entiendo que lo que acaba de explicar sobre el tema de los ensayos clínicos y el preclínico, y que en teoría los clínicos son para humanos, pero si el producto está diseñado para animales y el destinario final es el animal, entonces en este caso sí se consideraría clínico, el ensayo clínico cuando se hace el ensayo, el experimento, Claro. el experimento en animales, pero si el destinatario final es humano, sería preclínico el de animales. Sí. ¿Sería así? Sí, sí, claro que sí. Si es una vacuna que va a quedarse en animales para cólera porcino, y vengo haciendo ensayos clínicos para ver si la vacuna funciona, es un ensayo clínico y me quedo con mis animales. Eso no va a saltar a personas. ¿Sí? Claro que Gracias. sí. De nada, Marcia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ok. Quise terminar un poquito antes, pero a ver, Gonzalo, ¿tenías algo? Sí, doctor. No sé si de repente se va a continuar hablando esta mañana, pero en parte hablo por el azar, que es fundamental en los ensayos. ¿Y qué hay de la repetitividad? O sea, eso también tiene una forma de valor. ¿La repetibilidad te refieres al número de unidades o te refieres a hacer el experimento una vez y otra vez y otra vez? Algo así, las repeticiones, para ser preciso. Ya, Cuando se hacen, o sea, lo que pasa es que sí, cuando se hacen, en general, cuando uno habla de tamaño de muestra y unidades de análisis, cuando uno dice necesito 10 individuos en cada grupo, en muchos textos ustedes van a encontrar que a esos 10, el 1, el 2, el 4, lo llaman como repeticiones, ¿no? Este es 1, este es 2, este es 3, como repeticiones. Y está bien, esa es la definición de repetición. Pero si yo digo, voy a hacer un experimento con esta vacuna en cerdos y después voy a volverlo a hacer, ¿no? Acá tengo yo 20 cerdos en ese experimento, control y vacuna, pero no me quedo contento, voy a hacerlo otra vez, lo voy a repetir. Y no me quedo contento y lo voy a repetir. Sí, claro, se puede hacer en tanto sea factible hacerlo. En el caso de nosotros lo hemos hecho, la vacuna de T-Sol 18, vacuna de cerdos para cisticercosis, lo hicimos acá, lo hicieron en México, lo hicieron en, no me acuerdo qué país, en África, digamos, para demostrar que la vacuna su efecto es repetible, ¿no? En diferentes escenarios, pero son experimentos, todavía no se probaba en campo, ahora ya se usa en un sitio, pero eso es lo que se hacía. Si tu pregunta va por ese lado, hacer repeticiones en el mismo lugar o en diferente lugar para garantizar que lo que yo estoy queriendo utilizar después sí realmente funciona, claro que se puede hacer. Pero entramos a un tema de costo también, ¿no? Ah, claro, definitivamente. Ya. No, encantado. Muy bien, hasta ahí quedamos, ahí llegamos y nos estaríamos encontrando el día de mañana igualmente a las 5 de la tarde. Que tengan buenas noches, que descansen y que estudien. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo, buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas